Aparecí en el motel donde mi marido pasaba las noches con su amante. Pero no imaginé quién más. Aquella noche, el reloj del comedor marcaba las 9:04 cuando Isabela se dio cuenta de que no era solo una cena más. Ricardo había dicho, como otras veces, que tenía una reunión con inversionistas del resort. Pero su voz había cambiado. No por el contenido, sino por la forma. No se trataba de lo que decía, sino de cómo lo decía. Con prisa, sin mirarla, sin emoción. Como si cumplir con esa excusa fuese solo otro ítem más en su lista de tareas. Y ella, que lo conocía desde hacía más de 10 años, sabía distinguir cuando le hablaba el marido y cuando le hablaba un hombre que ocultaba algo. El sonido de los cubiertos sobre el plato vacío le resultó más frío que de costumbre. Ella se quedó sentada, como si su cuerpo todavía no supiera qué hacer con la sospecha que le acababa de atravesar el pecho. Fue entonces cuando notó algo que no había percibido antes. El perfume que flotaba en el aire no era el de ella. No era ni siquiera uno que reconociera. Era más dulce, más juvenil. Y estaba impregnado en la camisa que Ricardo había dejado colgada de cualquier manera en el respaldo de la silla. Isabela se acercó, como quien no quiere romper el hechizo de la normalidad. Tomó la camisa, la olió con cuidado, como quien busca una verdad que no está escrita en palabras. Cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, algo en su rostro había cambiado. No era tristeza, no aún. Era esa especie de decepción silenciosa que solo sienten los que están al borde de descubrir una traición. Porque sí, cuando el amor empieza a doler, es porque algo ya no está en su lugar. El celular de Ricardo estaba, como siempre, sobre la mesita del pasillo. Pero esa noche tenía la pantalla hacia abajo, algo que él no solía hacer. Como si esconder la luz de las notificaciones fuera más importante que recordar la contraseña de pareja que habían compartido por años. Isabela no lo tocó, solo lo miró, con esa mirada que duele más que cualquier reclamo, porque el silencio también sabe gritar. Al día siguiente, en el desayuno, Ricardo fingía normalidad. ¿Dormiste bien?, preguntó, mientras removía el café como si ese movimiento pudiera borrar lo que pasó la noche anterior. Isabela lo observó con una serenidad ensayada. Sí, dormí como una piedra, respondió con una sonrisa tan suave que casi parecía verdadera. En ese momento, tomó la decisión. Ya no iba a esperar más. Iba a averiguar por sí misma en qué se estaba convirtiendo ese matrimonio que alguna vez fue su refugio más seguro. Era miércoles otra vez. Y justo a mediodía, mientras Ricardo le decía por mensaje que esa noche tendría una reunión larga, Isabela ya tenía un plan en mente. No era la primera vez que él usaba esa excusa. Siempre los miércoles. Siempre con la misma ropa, el mismo tono. Pero esta vez, ella lo seguiría. No para armar un escándalo. No todavía. Sino para mirar a los ojos la verdad que tanto le estaban ocultando. Porque a veces, lo más superador que puede hacer una mujer es enfrentarse al dolor con dignidad. A las 7 de la tarde, Isabela se puso un abrigo beige. Se recogió el cabello en un moño apretado y salió sin decir a dónde iba. Había buscado el nombre del motel en el estado de cuenta bancaria, una entrada de hospedaje real en las afueras de Puebla. Lo que encontró la dejó helada. No por el lugar, sino porque estaba reservado a nombre de Ricardo, todos los miércoles. A la misma hora, siempre el mismo cuarto. Estacionó a una cuadra, apagó el motor y esperó. Observó el portón del lugar como si fuera el escenario final de una obra que había ignorado por demasiado tiempo. Cada auto que entraba la ponía en alerta. Las luces, las sombras, el ir y venir de desconocidos. Hasta que lo vio. El auto gris de Ricardo. Frenó frente al portón, bajó el vidrio y habló con el recepcionista. Isabela lo observaba desde la distancia, mordiéndose los labios para no llorar. Entonces apareció ella, una mujer de cabello castaño, largo, suelto. Llevaba un vestido rojo y unas gafas oscuras. Salió del taxi como si supiera perfectamente dónde estaba. No hubo besos, ni abrazos. Pero sí un gesto revelador. Ricardo bajó del auto y le abrió la puerta. Le sostuvo la mano al entrar. Esa imagen bastó. Isabela bajó la cabeza y cerró los ojos. No quería ver más. No necesitaba ver más. El corazón le latía con fuerza, pero no de rabia. Era una mezcla indescriptible de decepción, miedo y un dolor punzante, como cuando uno cae en cuenta de que todo lo construido se puede desmoronar en segundos. No puede ser, murmuró. Esto no puede estar pasando. Y sin embargo, lo estaba. Era real.
emocionante en el peor de los sentidos. Porque no hay nada más devastador que ver con tus propios ojos lo que tu alma se negó a creer. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama, reviviendo cada detalle. El perfume, la camisa, la sonrisa falsa, la mujer del vestido rojo. Todo tenía sentido ahora, como si las piezas de rompecabezas hubieran estado siempre ahí, pero ella no quería armarlas. Porque armarlo implicaba aceptar que había una traición en curso, silenciosa, constante, cuidadosamente planeada. Y eso dolía más que cualquier discusión. El amanecer la encontró de pie, frente al espejo del baño, con el rostro pálido pero decidido. Sabía que no podía seguir así, que tenía que actuar, pero no desde la rabia, no desde el impulso. Isabela no era de esas. Ella era estrategia, inteligencia, contención. Sabía que si quería descubrir la verdad completa, tendría que hacerse pasar por quien aún creía en las mentiras. Sonrió, no por alegría, sino por certeza. Se había encendido una llama que Ricardo no vería venir. Y fue entonces cuando tomó la decisión de volver al lugar, de entrar en ese cuarto, de ver con sus propios ojos lo que él vivía cada miércoles. Ya no se trataba solo de él, se trataba de ella, de todo lo que había entregado, de lo que estaba en juego. Porque cuando una mujer como Isabela decide actuar, no hay marcha atrás. Y lo que estaba por descubrir no solo cambiaría su historia, sino también su manera de amar. Volver al motel fue un acto de valentía disfrazado de curiosidad. Isabela no sabía qué esperaba encontrar, pero algo dentro de ella le decía que lo peor aún no había sido visto. Esa mañana se levantó antes del amanecer, se recogió el cabello y eligió una blusa que no llamara la atención. Quería parecer otra persona. En el espejo, practicó una sonrisa que no levantara sospechas. No quería compasión, tampoco buscaba venganza, solo necesitaba respuestas. Así, sin temblar, se dirigió al mismo lugar donde había visto entrar a Ricardo la noche anterior. Esta vez, ella sería la que cruzaría esa puerta. Al llegar, pidió una habitación como cualquier otra mujer que busca discreción. Fingió nerviosismo, pero no demasiado. Inventó una historia sobre un amante que llegaría más tarde. El recepcionista dudó, revisó los registros y luego, como sin querer, mencionó que el cuarto 208 ya estaba limpio. ¿Puedo quedarme en ese?, preguntó ella, con la voz más inocente que pudo reunir. El hombre le entregó la llave sin más preguntas. Isabela subió las escaleras sintiendo que el suelo era de cristal. Cada paso la acercaba a una verdad que dolía antes de ser dicha. Y sin embargo, ya no podía retroceder. El cuarto olía a vino barato y perfume caro. Una combinación que no encajaba con la austeridad del lugar. Las sábanas estaban recién tendidas, pero el aire tenía una humedad sospechosa, como si las paredes guardaran los secretos de quienes pasaban por allí. En la pequeña mesa de la esquina, 2 copas de vino descansaban, una aún con restos de labial rojo. Isabela no las tocó, pero las miró con atención. La copa vacía tenía la marca de la boca de Ricardo. La otra era de ella. No suya, claro, sino de ella, la mujer del vestido rojo, la que lo acompañaba cada miércoles. La sombra que ahora tenía rostro. Cerca de la cama, una carpeta de cuero estaba caída, con papeles saliendo por los bordes. Se agachó para recogerla y sintió un temblor en las manos que no pudo controlar. Parte del contenido estaba rasgado, como si alguien hubiera intentado deshacerse de ello en el apuro. Comenzó a unir los pedazos como si armara un rompecabezas emocional. Palabras dispersas, transferencia, participación, resort, firma autorizada. Y entonces, lo vio. Su nombre completo, Isabela Ramírez, impreso con tinta negra, y debajo, una firma. Su firma, pero no era la suya. No era su trazo, ni su letra. Era una falsificación, una burla. El corazón le dio un vuelco. Por un segundo, sintió que le faltaba el aire. Aquello no era solo una traición amorosa. Era un movimiento legal, estructurado, frío, calculado. Ricardo no solo la engañaba en cuerpo, la estaba borrando de su propia vida. Le quitaba su legado, su lugar, su historia. Lo emocionante del momento no era el descubrimiento en sí, sino el abismo que se abría frente a ella. ¿Qué tan profundo era el engaño? ¿Qué más estaba por descubrir? Se sentó en el borde de la cama y apretó los dientes. No podía llorar. No ahora.
No después de ver aquello. En el espejo del baño, se miró con una mezcla de rabia y dolor. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar?, se preguntó en voz alta, imaginando a Ricardo firmando ese contrato con otra mujer a su lado. Tal vez riendo, tal vez burlándose, pero no importaba. Ella no iba a dejar que la destruyeran sin luchar. La palabra superador resonó en su mente, como una promesa. Porque, al final del día, no se trataba solo de venganza. Se trataba de sobrevivir. Y no solo eso, de levantarse con dignidad, con inteligencia, con fuerza. Guardó los papeles en su bolso, asegurándose de no dejar rastro. Cuando salió del cuarto, lo hizo con la frente en alto. En el rostro ya no había temor. Había claridad. Había un plan empezando a tomar forma. Caminó hacia su coche sin mirar atrás, pero sabiendo que lo haría. Volvería, una y otra vez, si era necesario. No iba a permitir que alguien más decidiera su destino, y mucho menos un hombre que compartía su cama y firmaba su ruina mientras dormía a su lado. Esa noche no respondió los mensajes de Ricardo. Él preguntó si cenarían juntos, si había algo que la molestaba. Ella solo dijo que tenía jaqueca, que necesitaba descansar, que hablarían al día siguiente. Era una mentira piadosa, pero necesaria, porque a veces, para descubrir la verdad, hay que saber mentir con elegancia. Y mientras él creía que la tenía en la palma de la mano, Isabela ya había cruzado el primer umbral de su despertar emocional. En su diario, escribió: «Hoy conocí a la mujer que se atrevió a quitarme todo. No su rostro, no su voz, pero sí su presencia. Hoy sentí por primera vez lo que es ser traicionada en lo más íntimo. No con caricias, sino con papeles. No con palabras, sino con firmas falsas. Y esta vez, no voy a cerrar los ojos». Cerró el cuaderno, respiró hondo y supo que esa historia no era una derrota. Era solo el primer capítulo de su reconstrucción. Volvió a casa cuando ya caía la noche, con las luces tenues del vecindario encendidas y el corazón repleto de un silencio incómodo. Isabela entró sin hacer ruido, como si temiera que sus pasos pudieran romper la frágil normalidad que aún flotaba en el aire. Ricardo estaba en la sala, viendo televisión, con una copa de vino en la mano. La saludó con su habitual tono amable, como si no hubiera pasado nada, como si la traición no viviera entre esas paredes. Ella sonrió levemente, con la maestría de quien sabe actuar cuando el alma se está cayendo a pedazos. Durante la cena, él habló de trivialidades, del nuevo menú del restaurante del resort, del aumento de visitas en temporada alta, de la supuesta reunión que había sido más larga de lo esperado. Isabela lo escuchaba sin interrumpirlo, sin mostrar señales de lo que sabía. Su mente estaba en otro lugar, en el cuarto 208, en las 2 copas de vino, en los papeles falsificados. Cada palabra de Ricardo le sonaba ensayada, vacía, como si leyera un guión escrito por alguien sin alma. Pero ella no reaccionó. No aún. Su momento llegaría. Ricardo intentó besarla después de la cena, pero ella se escabulló con una excusa cualquiera. «Estoy agotada, prefiero dormir temprano», dijo, sin mirarlo a los ojos. Subió las escaleras sintiendo que la casa entera se le venía encima. En el baño, con la puerta cerrada, se permitió soltar una lágrima. Solo una, porque llorar por quien te traiciona puede ser humano, pero detenerse ahí sería rendirse. Y ella no era de esas. La imagen que le devolvía al espejo ya no era la de una mujer engañada, sino la de una que empezaba a transformarse. Se sentó en la cama con el teléfono en las manos, dudando si hablar o no con alguien. Quería gritar, desahogarse, romper algo, pero eligió el silencio. No por debilidad, sino por estrategia. El silencio era su mejor aliado ahora. En él podía esconder su dolor, su rabia y su nuevo plan. Sabía que cualquier reacción impulsiva le daría a Ricardo tiempo para corregir sus pasos, para borrar pruebas, para continuar manipulando. Así que decidió ser paciente. Y en esa paciencia, comenzó su renacimiento más superador. Al día siguiente, Isabela observó cada movimiento de Ricardo como quien estudia a un enemigo que se hace pasar por aliado. Él se vestía como siempre, desayunaba con naturalidad y le preguntaba si necesitaba algo para ese día. Ella respondió con una dulzura falsa, acariciándole el brazo y diciéndole que todo estaba bien. «Solo quiero descansar un poco, me siento cansada», añadió, fingiendo vulnerabilidad. Ricardo sonrió, satisfecho. Creía tener el control. Y eso le dio a Isabela la ventaja que necesitaba. Ese mismo día, después de que Ricardo se fue, Isabela comenzó a buscar nombres.
Había escuchado ese nombre en la llamada, Martina. El nombre flotaba en su memoria como un eco lejano, pero persistente. Encendió su laptop, abrió los archivos de empleados del resort, consultó registros antiguos. Y allí estaba, Martina Delgado, Departamento Financiero. Ingresó hace 6 meses, recomendada directamente por Ricardo. Isabela apretó los dientes. Esa no era una casualidad. Esa mujer no solo compartía a su marido, compartía secretos. Esa noche, fingió dormir temprano otra vez. Esperó a que Ricardo se encerrara en su estudio, como solía hacer después de las cenas. Caminó descalza hasta el pasillo y se quedó cerca de la puerta entreabierta. No necesitó mucho. Su voz era clara. No, te lo dije, ella no sospecha de nada, Martina. El nombre, otra vez. Como una puñalada. Como un sello de traición repetido. Isabela apretó los puños y se obligó a volver a su habitación. Ya no había duda. Ya no había marcha atrás. No era solo una infidelidad física. Era una traición profunda, emocional, estructurada. Una traición que combinaba lo íntimo con lo profesional, lo sentimental con lo legal. Isabela sabía que si quería salvar lo que le pertenecía, su nombre, su historia, su legado, tendría que actuar con inteligencia. No bastaba con llorar o gritar. Tenía que prepararse para un enfrentamiento donde las emociones serían su escudo, pero la estrategia, su arma más poderosa. El amanecer llegó con una claridad que contrastaba con la oscuridad de sus pensamientos. Isabela no se sentía derrotada. Al contrario, por primera vez en días, tenía un objetivo claro. Sabía que no estaba sola, y sabía exactamente a quién debía acudir. Julio, su viejo amigo, un hombre que conocía bien las leyes, pero sobre todo, que conocía bien a Isabela. Sabía que él no le daría la espalda, y sin perder tiempo, marcó su número. «Julio», dijo con voz temblorosa, pero decidida. «Necesito tu ayuda, y esta vez no es algo pequeño». El nombre retumbaba en la cabeza de Isabela como una campana de advertencia. Martina. Había algo en esa palabra que no solo le generaba rabia, también le despertaba una inquietud que no lograba explicar. Al día siguiente, se sentó frente a su computador, como si estuviera trabajando en tareas del resort. Pero en realidad, tenía otro objetivo: encontrar todo lo que pudiera sobre esa mujer que parecía haber irrumpido en su vida con el sigilo de una serpiente. Buscó en los archivos internos de personal, en los registros del área financiera, y ahí estaba ella, Martina Delgado, ingresada como asesora externa, por recomendación directa de Ricardo. La ficha era escueta, casi armada para pasar desapercibida, pero Isabela tenía buen ojo para los detalles. Había una nota de ingreso que parecía añadida a último momento. Una justificación vaga sobre un proyecto especial de expansión que solo Ricardo conocía. Isabela entrecerró los ojos. Su intuición le decía que había mucho más detrás. Martina no solo era la amante, era parte de un plan, y no uno improvisado, sino uno construido con tiempo, con paciencia, con estrategia. La sensación era tan emocionante como aterradora. El enemigo no estaba improvisando. Lo tenía todo fríamente calculado. Cruzó los nombres con antiguos registros administrativos del resort. Y ahí fue donde algo se encendió. Encontró un documento de hace años, una solicitud de ingreso de personal firmada por un hombre llamado Humberto Delgado. El apellido no le era ajeno. Lo recordó de inmediato. Humberto había sido uno de los contadores principales del resort durante la administración de su padre. Fue despedido en circunstancias confusas, acusado de irregularidades en las cuentas, aunque nunca se probaron cargos. Isabela era joven, pero recordaba la tristeza de aquel hombre. Y ahora, estaba segura. Martina era su hija. El golpe no fue menor. Sentía que el pasado se estaba volviendo contra ella. Que alguien, desde mucho tiempo atrás, había sembrado una semilla de resentimiento que ahora estaba floreciendo en forma de traición. ¿Podía un error cometido por su familia justificar todo eso? ¿Podía esa mujer estar usando el dolor de su padre para destruirlo todo? Isabela se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Entendía, de cierta forma, la herida de Martina. Pero eso no justificaba arrebatarle su identidad, su legado, su lugar. Nadie merecía ser borrado con una firma falsa. Ricardo, mientras tanto, seguía jugando su papel. Esa noche la invitó a cenar. Preparó su plato favorito y le sirvió una copa de vino. «Me siento afortunado de tenerte», dijo, sin titubear.
Isabela lo miró con una mezcla de asco y compasión. ¿Era posible mentir con tanta soltura? ¿Dormir junto a alguien mientras se trama su ruina? No respondió. Sonrió, agradeció, y pensó que aquel hombre, que durante años fue su compañero, ahora era solo un actor más en una obra de traición perfectamente coreografiada. Cuando terminaron de cenar, fingió estar cansada y subió a su habitación. Cerró la puerta, respiró hondo y marcó el número de Julio por segunda vez. Esta vez, su voz ya no temblaba. «Necesito que me ayudes a investigar a una mujer», dijo con firmeza. «Se llama Martina Delgado, y creo que lleva tiempo planeando algo conmigo como blanco». Julio, del otro lado, guardó silencio unos segundos. Luego respondió, «¿Estás segura de ese nombre? Porque si es la misma Martina que yo conocí, entonces, sí, estás en problemas». Isabela frunció el ceño. «¿La conociste?», preguntó, sorprendida. «Hace años», respondió Julio. Cuando su padre fue despedido, ella comenzó a acercarse a algunos asesores legales. Me reuní con ella una vez. Me pareció astuta, callada, pero intensa. Dijo que algún día limpiaría el nombre de su familia, que el Resort Ramírez no se saldría con la suya. Yo lo tomé como un desahogo. No imaginé que fuera en serio. Isabela sintió un escalofrío. Ya no era una intuición, era una confirmación. Estaba en medio de una venganza perfectamente tejida. «Entonces es real», murmuró Isabela. «No solo me quiere quitar a Ricardo, quiere quedarse con todo». Julio respiró hondo. «Y puede lograrlo, Isa, si no actúas rápido. Si tiene tu firma falsificada en un documento de cesión, puede mover cosas desde dentro. Puede vender parte del resort sin que nadie lo note. ¿Y tú puedes ayudarme a probarlo?», preguntó ella, con la mirada fija en el reflejo de su ventana. «Puedo y lo haré», respondió él sin dudar. «Pero necesitas mantener la calma, fingir que no sabes nada, y dejar que ella crea que está ganando». Isabela cerró los ojos, intentando contener el torbellino de emociones que se agitaban dentro de ella. No era solo el dolor por la traición de Ricardo, era también la decepción de saber que su familia había dejado heridas sin cerrar, que su apellido, ese que tanto la enorgullecía, había sido el causante del odio que ahora amenazaba con destruirla. Pero también entendió que tenía dos caminos, derrumbarse o superarse. Y ella ya había tomado una decisión. Iba a luchar, no solo por ella, sino por lo que representaba. Porque lo emocionante de una batalla no está en el golpe, sino en la forma en que te levantas. Las palabras de Julio no dejaban de resonar en la mente de Isabela mientras se servía un café que ya no le sabía a nada. Si tiene tu firma, puede venderlo todo sin que te des cuenta. El dolor no era solo por lo que estaba pasando ahora, sino por lo que había sido ignorado durante años. ¿Cómo no vio venir esto? ¿En qué momento su vida se convirtió en un tablero de ajedrez donde ella era la reina que todos querían derribar? Recordó la mirada triste de Humberto Delgado el día que fue despedido. Su padre había sido duro, tal vez injusto, y aunque ella no tuvo poder de decisión, su silencio también pesaba. Se acordó de cómo intentó defenderlo en aquel entonces, cuando aún era solo una estudiante que iba al resort a aprender sobre negocio familiar. Había sentido que algo no estaba bien con esa acusación de desfalco. Humberto siempre fue correcto, educado, puntual, pero su padre no quiso escuchar. Y ahora, años después, la historia volvía como un boomerang emocional. La hija de ese hombre, Martina, estaba cobrando la factura, no con demandas, sino con venganza. No en tribunales, sino en su propia cama. Era una traición disfrazada de estrategia. Un ajuste de cuentas con rostro bonito y perfume caro. La sensación no era de culpa, pero sí de responsabilidad. Isabela sabía que las heridas heredadas también sangran. No podía cambiar el pasado, pero sin impedir que su vida fuera arrastrada por él. Había algo profundamente superador en aceptar que, aunque no fue su error, le tocaba enfrentarlo. Porque las batallas que elegimos no siempre son las que nos tocan, pero sí son las que nos definen. Así que respiró hondo, tomó su bolso y marcó en su agenda un encuentro inmediato con Julio. Ya no era tiempo de sospechas, era tiempo de pruebas, de acciones concretas. Julio la recibió en su oficina con la seriedad de quien entiende que un simple papel puede ser una bomba silenciosa. ¿Tienes algo en concreto?, preguntó él mientras servía 2 tazas de té. Esto, dijo Isabela, sacando los documentos rasgados del bolso. Esto lo encontré en el motel. Era mío, mi nombre, mi firma, pero no mi voluntad.
Julio revisó cada hoja con el ceño fruncido. Es una copia de un contrato de cesión de participación, confirmó. Está manipulado, pero la firma se parece mucho. Demasiado. Puede engañar a un notario sin esfuerzo. Esto es grave, Isa. ¿Crees que puedo probar que no es mi firma? Preguntó ella, cruzando los brazos con ansiedad. Sí, pero vamos a necesitar un perito caligráfico y tiempo. Lo importante ahora es evitar que firmen algo más. Necesitamos que piensen que sigues sin saber nada, que estás confiada en ellos. ¿Puedes hacerlo? Julio la miró con esa mezcla de afecto y admiración que solo alguien que la conoce desde joven puede tener. Isabela asintió. Voy a ser la mujer que ellos creen que estoy dejando de ser, dijo, sonriendo apenas. Y mientras tanto, los voy a observar. Hasta el final. Esa noche, mientras Ricardo dormía plácidamente a su lado, Isabela no cerró los ojos. Escuchaba el ritmo de su respiración como si fuera el tic-tac de una bomba que no sabía cuándo iba a estallar. Él se giró y, medio dormido, le susurró, «Te amo». Ella contuvo una carcajada amarga. «¿Amor? ¿Cómo se llama el amor que convive con la traición? ¿El que besa con una boca y miente con la otra?» El dolor se transformaba en fuego. Un fuego que ya no quemaba, sino que la templaba. Esa era la parte más emocionante. Descubrir que lo que parecía el final podía ser el verdadero comienzo. El día siguiente lo dedicó a revisar todos los archivos digitales del resort. Julio le había dado acceso a una copia segura de las computadoras del área financiera. Lo que encontró no fue concluyente, pero sí sospechoso. Transferencias internas, ajustes de cuentas sin justificación, pagos a asesores que nunca conoció. Y en medio de esos movimientos, un hombre aparecía más de una vez, Martina Delgado. No como destinataria directa, sino como referencia en notas internas. Era obvio. Ricardo la estaba posicionando desde dentro. Y nadie parecía notar nada, excepto Isabela. Había una fuerza nueva en su interior. Un pulso que la impulsaba a no detenerse. Lo que la movía ya no era la necesidad de recuperar a Ricardo. Eso estaba muerto. Lo que quería ahora era recuperar el control de su propia historia. Reconstruirse. Demostrar que no iban a borrarla así de fácil. A veces, lo más superador no es resistir, sino actuar. Y ella estaba lista para eso. El dolor se había convertido en motor. Un motor silencioso, pero imparable. Porque cuando una mujer se levanta desde el fondo, no hay nada que la detenga. Al cerrar su laptop, sintió una energía distinta. Una calma rara. No era felicidad, ni alivio. Era certeza. Esa seguridad que viene cuando sabes que vas a luchar con todo lo que tienes. Que vas a moverte entre las sombras si es necesario. Que vas a jugar el mismo juego, pero con tus propias reglas. Isabela no quería venganza. Quería justicia. Y justicia no se grita, se ejecuta. Se prepara. Se hace con inteligencia. Ella no iba a llorar más. Porque ya había comenzado su plan. Un plan que nadie, ni Ricardo, ni Martina, vería venir. Y así, sin decir nada, volvió a la mesa del comedor donde todo había empezado. Observó su copa de vino, intacta. Sonrió. Iba a brindar pronto, pero no con Ricardo. Brindaría por ella, por su fuerza, por haber sobrevivido a la mentira, y por todo lo emocionante que estaba por venir. El despacho de Julio estaba iluminado por la luz cálida de una lámpara antigua. Tenía ese aire de confianza que solo tienen los lugares donde se ha enfrentado muchas veces la verdad. Isabela llegó puntual, con una carpeta bajo el brazo y el corazón lleno de determinación. Julio la recibió con una mirada seria, pero cómplice. «Revisé lo que me enviaste anoche», dijo sin preámbulos. «Hay inconsistencias, movimientos financieros que no cuadran. Lo peor, autorizaciones firmadas con tu nombre. Firmas que no hiciste tú». Isabela asintió en silencio. Ya no le sorprendía, pero cada confirmación le quitaba un pedazo más de inocencia. Julio colocó sobre la mesa una copia impresa del contrato que habían reconstruido con los fragmentos del motel. Lo extendió cuidadosamente, como si se tratara de una pieza valiosa. «Esto no fue hecho por un aficionado», comentó. «Es una falsificación casi perfecta. Están usando tu firma para legalizar la transferencia de tu participación en el resort a una cuenta compartida con Martina. ¿Y eso se puede revertir?», preguntó Isabela, controlando la rabia. «Sí», respondió él, «pero tenemos que actuar con inteligencia. Si descubren que sabemos, van a acelerar todo».
Lo emocionante aquí es que ellos creen que ya ganaron. Y eso es nuestro mayor recurso. ¿Qué propones? Isabela se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de fuego. Que juegue su juego, respondió Julio sin dudar. Que sigas actuando como la esposa distraída. Que finjas ignorancia. Mientras tanto, yo recolecto las pruebas necesarias para presentar una denuncia por suplantación de identidad y falsificación de documentos. Vamos a construir un caso sólido. Pero tú necesitas ser convincente. ¿Puedes hacerlo? Isabela sostuvo su mirada. No solo puedo, dijo con voz firme, lo voy a hacer. Porque esto no se trata solo de mí. Se trata de todo lo que nos están intentando arrebatar. Esa tarde, regresó al resort como si nada pasara. Saludó a los empleados, sonrió en la recepción, compartió un café con la encargada de eventos. Actuó tan bien que hasta ella se creyó por momentos que todo estaba bajo control. Pero por dentro, el corazón le latía como un tambor de guerra. En su oficina, revisó los accesos recientes a los archivos internos. Julio le había enseñado a leer los códigos de los movimientos. Allí estaba. El usuario de Ricardo había ingresado 3 veces esa semana a los documentos de participación societaria. También había un archivo modificado, desde su propia casa, a horas en las que ella no estaba. Era una trampa perfectamente armada. Ricardo estaba usando el acceso compartido a la red doméstica para operar en su nombre. Sabía sus claves, sus rutinas, sus hábitos. Y eso le dio el control. Isabela apretó los puños. No era solo una traición emocional. Era una traición estratégica. Un intento silencioso de desaparición legal. La estaban borrando con su propio nombre. Pero ya no era la misma mujer que semanas atrás sospechaba en silencio. Ahora estaba decidida. Y lo más superador que podía hacer era mantenerse en pie, aún con la tierra temblando bajo sus pies. Por la noche, cenaron juntos. Ricardo hablaba con entusiasmo sobre un supuesto viaje a San Miguel de Allende. Podríamos ir solo los dos, como antes, dijo con sonrisa encantadora. Isabela lo miró con dulzura calculada. Me encantaría, respondió. Nos hace falta tiempo juntos. La mentira le pesaba en la garganta, pero su determinación era más fuerte. Necesitaba mantener la apariencia. Necesitaba que él siguiera creyendo que ella era su cómplice, no su enemiga. Y en ese teatro peligroso, cada palabra era una jugada. Al terminar la cena, Ricardo subió al estudio con su computadora. Isabela esperó 10 minutos y luego entró silenciosamente. Revisó su escritorio, buscó entre sus papeles, sin mover nada. No necesitaba pruebas físicas. Solo quería confirmar lo que ya sabía. Él estaba guardando información en una carpeta marcada como personal. Una carpeta que Julio lograría clonar en las próximas horas. Estaba todo funcionando como debía. El plan avanzaba, y lo emocionante era que ya no se sentía víctima, sino estratega. Mientras tanto, Julio seguía investigando. Había contactado a un contador aliado para revisar los movimientos financieros del resort. Lo que encontraron fue alarmante. Se estaban moviendo fondos hacia una sociedad nueva, registrada apenas 3 meses antes. El nombre del socio, Martina Delgado. Los fondos eran transferencias encubiertas desde cuentas asociadas al resort, autorizadas digitalmente por Isabela Ramírez, o al menos, por una versión muy convincente de su firma digital. Isa, dijo Julio por teléfono esa noche, están construyendo una salida legal perfecta. Si no actuamos pronto, podrías perderlo todo sin darte cuenta. No lo van a lograr, respondió ella. Pero dime algo, ¿hasta dónde crees que está dispuesto a llegar Ricardo? Julio hizo una pausa. Hasta el final. Está apostando todo. Cree que ya no te necesita. Y eso lo hace más peligroso. Perfecto, dijo ella, con voz suave. Entonces, juguemos. Pero esta vez, con mis reglas. Y así, con el silencio como escudo y la verdad como arma oculta, Isabela se preparó para entrar en la fase más delicada de su plan. Una fase donde cada gesto podía ser interpretado, donde cada sonrisa podía ser una trampa, y donde cada paso mal dado podría costarle más que un nombre, podría costarle su historia entera. Ricardo cambió. De la noche a la mañana, empezó a ser más atento, más cariñoso. Volvió a prepararle el desayuno a Isabela, a dejarle flores pequeñas sobre la mesa, a enviarle mensajes dulces durante el día. Para cualquier otra mujer, aquello habría sido una señal de esperanza. Pero para Isabela, era solo una actuación más dentro de un guión de mentiras. Él había notado algo.
tal vez una mirada que no controló, un gesto fuera de lugar. Y como todo manipulador experto, intentaba retomar el control desde la ternura falsa. Pero ella no se dejó engañar. Sabía perfectamente que esas flores no venían del amor, sino del miedo. Durante días, se mantuvo dentro del personaje. Rió cuando debía reír. Tocó su mano cuando él se lo esperaba. Le preguntó cómo iban las cosas con los inversionistas y fingió entusiasmo cuando le mostró gráficas vacías. La actuación era agotadora, pero necesaria. Porque en este tipo de traición, el peligro no es solo emocional, es legal. Si él sospechaba que ella sabía, podía adelantarse. Podía ocultar más, borrar rastros, acelerar la firma de documentos. Así que jugó con él. Y lo hizo bien. Tanto que Ricardo comenzó a confiarse, a volver a su rutina de manipulador encantador. Una tarde, Ricardo le propuso ir a cenar a un restaurante elegante, como solían hacer en los aniversarios. Isabela aceptó. Sabía que ese tipo de salidas le devolvía a él la falsa idea de superioridad emocional. Durante la cena, él tomó su mano con fuerza. «Me encanta que estemos volviendo a esto», dijo. «Siento que estamos mejor que nunca». Isabela sostuvo su mirada. «Yo también lo siento así», mintió, sin pestañear. Era curioso. Decir esas palabras dolía menos de lo que imaginaba, porque ya no estaba atada a su mirada. Lo emocionante de esa noche era comprobar que el lazo emocional que una vez los unió se había roto por completo. Esa misma noche, al volver al resort, Isabela revisó su correo personal. Un mensaje sin asunto, enviado desde una cuenta anónima. Lo abrió con cuidado. Dentro, un archivo adjunto. Parecía en blanco. Pero cuando Julio lo revisó más tarde, descubrieron que contenía información oculta. El contrato completo de la venta de participación societaria del resort. Firmado, con fecha, con nombre, con todo en regla, excepto por un detalle. La firma era una falsificación perfecta. «Está listo para ejecutar el traspaso», dijo Julio, con el documento en pantalla. «Solo está esperando el momento ideal para hacerlo sin levantar sospechas». «¿Y quién nos envió esto?», preguntó Isabela, inquieta. «No lo sé aún», respondió Julio. «Puede ser alguien dentro del resort, alguien que está empezando a dudar, o alguien que quiere quedar fuera del fuego cuando esto explote. Sea quien sea, nos está dando una oportunidad». Isabela sintió un escalofrío. Saber que había alguien más mirando desde las sombras no la tranquilizaba, pero al menos significaba que no todo estaba perdido, que tal vez, dentro del caos, existían grietas por donde podía filtrarse la justicia. Y eso, aunque fuera incierto, era suficiente por ahora. Los días siguientes continuó con su rutina ensayada. Ricardo volvió a hablarle de una expansión internacional con posibles compradores extranjeros. Hablaba con emoción, con grandes gestos, como si su plan estuviera a punto de hacerse realidad. Isabela fingía curiosidad. ¿Y yo tendría algún rol en esa etapa?, preguntó, midiendo cada palabra. Claro, tú estarías siempre como figura representativa, respondió él, sirviéndose más vino. Ella asentía, lo dejaba hablar. Cada mentira que salía de su boca era una prueba más de su traición. Lo que antes le rompía el corazón, ahora le fortalecía la mente. Isabela comenzó a observar también el comportamiento del personal. Algunos empleados la miraban distinto, con pena. Otros evitaban cruzarse con ella, como si supieran algo que ella no debía saber. La traición no solo venía de Ricardo y Martina. Había más personas involucradas, o al menos, que preferían mirar hacia otro lado. Esa fue la parte más difícil. Sentir que caminaba entre sonrisas que ocultaban cuchillos. Pero en lugar de quebrarse, se volvió más observadora. Se entrenó para leer gestos, silencios, pequeñas miradas. Lo superador de ese momento no fue aguantar, sino aprender a ver sin ser vista. Una noche, al revisar la caja fuerte familiar, encontró que algunos documentos importantes habían desaparecido. Registros de propiedad, escrituras, acuerdos internos del resort. Cuando le preguntó a Ricardo, él dijo que estaban guardados en la oficina del contador para mayor seguridad. Una excusa rápida, torpe, pero Isabela solo asintió. En su cabeza, ya armaba una nueva línea de defensa con Julio. Cada movimiento de Ricardo era una pieza más en el rompecabezas. Lo emocionante era que, sin saberlo, él mismo le estaba dando las pruebas que necesitaba para derribarlo. Mientras tanto, Julio intensificaba la investigación.
Logró acceder a correos antiguos de Martina, algunos vinculados a consultores financieros en el extranjero. Allí descubrió que ella había estado moviendo capital a cuentas fuera del país. «Van a huir con todo», le dijo por teléfono a Isabela. «Por eso todo parece tan bien armado. No van a dejar cabos sueltos». Isabela respiró profundo. «Entonces tenemos que acelerar el plan, antes de que crucen la puerta y se vayan con mi vida en sus maletas». Y así, bajo esa apariencia de esposa enamorada y socia sumisa, Isabela tejía el contragolpe más silencioso de su vida. Sabía que la caída estaba cerca, pero no sería la suya. Isabela ya no dudaba. El plan debía empezar de inmediato. No había espacio para sentimentalismos, ni para lamentos. Esa mañana, fingió tener un fuerte dolor de cabeza y pidió unos días de descanso médico. Lo justificó como agotamiento emocional por la carga del resort. Ricardo, sorprendido por su repentino retiro, mostró una falsa preocupación. «Descansa, mi amor. Yo me encargo de todo», dijo, creyendo que había ganado terreno. Pero lo que no sabía era que esa ausencia era parte del juego. Una jugada estratégica. Una distracción cuidadosamente planeada. Porque mientras él creía que ella se debilitaba, ella estaba tomando impulso. Desde su reposo, Isabela y Julio trabajaban sin pausa. Habían creado un entorno paralelo donde cada movimiento de Ricardo era observado, rastreado, analizado. Julio contrató a un contador independiente que empezó a revisar los libros ocultos del resort. No fue difícil acceder. Muchos empleados desconfiaban de Ricardo y estaban dispuestos a colaborar en silencio. Lo que descubrieron fue más grave de lo que imaginaban. Transferencias internas disfrazadas, cuentas fantasmas, firmas digitales comprometidas. El plan de Ricardo y Martina era más ambicioso que una simple venta. Querían limpiar legalmente todo rastro de Isabela y luego declararla inactiva como socia. «Van con todo», dijo Julio con el ceño fruncido. «Están operando en 3 frentes: administrativo, legal y emocional. Están calculando cada paso como si se tratara de una guerra silenciosa». «Entonces vamos a darles una sorpresa», respondió Isabela con calma. «Porque si creen que ya ganaron, van a caer más fuerte». En ese momento, entendió que su dolor se había transformado. Ya no era solo el peso de una traición. Era gasolina para un fuego interno que no se apagaría con lágrimas. Era una fuerza superadora, construida desde la caída. Porque no hay nada más peligroso que una mujer herida, que ya no tiene miedo. Decidieron dividir el plan en 3 fases. La primera, recopilar pruebas. Reunir todos los documentos firmados a espaldas de Isabela. Verificar movimientos sospechosos y registrar los accesos informáticos realizados con sus credenciales. La segunda, enfrentamiento legal silencioso. Julio presentaría ante un juez la solicitud de análisis de firmas, sin revelar aún el contexto. Y la tercera, la gran revelación pública. Una reunión falsa con inversionistas, convocada por Isabela, donde expondría la verdad frente a testigos clave. El riesgo era enorme, pero el silencio ya no era una opción. Isabela se mostró ausente del resort, pero en realidad estaba más presente que nunca. Desde su laptop, accedía a los reportes internos gracias a una red paralela creada por Julio. Veía cada reunión que Ricardo programaba, cada documento que subía al sistema, cada email enviado. Era como observar al enemigo desde dentro de su propio castillo. La diferencia era que él no sabía que ella había despertado, y esa ventaja lo volvía vulnerable. Verlo moverse confiado la hacía sentir poderosa, emocionante, incluso, como si, por primera vez, tuviera el control real de su destino. Una tarde, mientras revisaban movimientos bancarios desde un café escondido en el centro de Puebla, Julio soltó una carcajada incrédula. «Están usando tu nombre para transferencias internacionales, desde tu IP doméstica. Son descarados». «Es más que descaro», dijo Isabela sin levantar la mirada. «Es arrogancia. Piensan que soy tan ingenua que ni siquiera me daré cuenta. Eso es lo que los va a destruir. Porque cuando alguien subestima tu inteligencia, deja de protegerse. Y ahí es cuando puedes ver su verdad más sucia». Mientras tanto, Martina había desaparecido del resort. Ya no daba la cara. Algunos decían que estaba enferma. Otros, que estaba trabajando en una sucursal internacional. Pero Isabela sabía la verdad. Martina se estaba escondiendo. O, más bien, preparando el terreno desde la sombra. Era su estilo. Fría, elegante, sin errores visibles. Pero esta vez, había dejado rastros.
y Julio los estaba encontrando, uno por uno. Había correos filtrados, conversaciones con proveedores que mencionaban su nombre, transferencias a su favor camufladas como consultoría externa. Demasiado perfecto para no despertar sospechas. Isabela, por su parte, seguía perfeccionando su actuación. Cuando hablaba con Ricardo, lo hacía con dulzura calculada. Cuando le preguntaba por el trabajo, mostraba interés fingido. Cada frase era una nota dentro de una partitura cuidadosamente compuesta. Y lo más irónico era que Ricardo estaba encantado. Se sentía nuevamente amado. No entendía que la mujer frente a él ya no era su esposa ingenua. Era una estratega en plena acción. Una mujer que había tocado fondo y ahora ascendía, con la dignidad como bandera y la verdad como escudo. «Vamos a hacer algo grande, Isa», le dijo Ricardo una noche, alzando una copa de vino. «Este resort será recordado por generaciones». Ella sonrió, alzando también su copa. «Sí, Ricardo, lo será, pero no por ti», pensó, sin decirlo. Bebió lentamente, saboreando no el vino, sino la ironía del momento. Porque muy pronto, todo cambiaría. Y cuando llegara el día de la verdad, él no podría culpar a nadie, excepto a sí mismo. Y así, con cada paso, con cada palabra, con cada documento recuperado, el plan comenzaba a tomar forma definitiva. Una tormenta se aproximaba. Y esta vez, Isabela no se resguardaría. Esta vez, sería ella quien la provocaría. El lugar elegido no era casual. Un café discreto en una zona empresarial de la ciudad. Lo bastante neutral como para no despertar sospechas, pero lo bastante elegante como para que Martina bajara la guardia. Isabela llegó antes, vestida de manera sobria, con gafas oscuras y un nombre falso reservado en la mesa. Había cambiado su peinado y maquillado su rostro con tonos que no solía usar. Quería ser irreconocible. Quería mirar a los ojos a su enemiga sin ser reconocida. Había algo emocionante en el riesgo, como caminar por la cornisa sabiendo que el viento no sopla a tu favor, pero aún así, avanzar. Martina llegó puntual, con la puntualidad de quienes no dejan nada al azar. Llevaba un vestido ajustado, el cabello perfectamente peinado, y una carpeta delgada bajo el brazo. Se sentó, pidió un té, y comenzó a revisar papeles como si el mundo entero no existiera. Isabela la observó desde su mesa, a pocos metros. Cada gesto, cada movimiento, cada mirada evasiva. No había rastro de culpa en su rostro. Solo calma, una serenidad peligrosa, la misma que tienen aquellos que creen que la victoria está cerca. Y eso, de alguna manera, confirmaba lo que ya sabía. Martina no improvisaba, calculaba. Después de 10 minutos, Isabela se levantó con su taza en la mano y se acercó a la mesa. «¿Te molesta si compartimos?», preguntó, con una sonrisa amable. Martina alzó la vista, desconcertada. Dudó unos segundos, pero luego asintió. «Adelante». Isabela se sentó con elegancia y fingió mirar su celular. «Qué día tan largo, ¿verdad? El trabajo nunca termina». «Dime eso a mí», respondió Martina, con una risa suave. «Estoy en plena fase de expansión de un proyecto importante». «¿Y en qué sector trabajas?», preguntó Isabela, manteniendo su tono casual. «Consultoría financiera», respondió, sin dudar. «Estoy involucrada en una reestructuración de un resort familiar, algo muy emocionante». «¿Reestructuración?», repitió Isabela, ocultando su respiración. «¿De esos casos donde una familia rica empieza a soltar el control sin saberlo?». Martina rió. «Algo así. A veces, la debilidad emocional se convierte en una puerta de entrada. Solo hay que saber cuándo entrar». Isabela apretó la taza con fuerza. Cada palabra era una confirmación de la traición, de lo bien que conocía su juego, de lo lejos que estaba dispuesta a llegar. Pero mantuvo la calma, porque ese no era el momento de atacar. Era el momento de escuchar, de observar, de dejar que la enemiga hablara, sin saber que hablaba con quien debía temer. «Debe ser complicado tratar con familias que creen que lo tienen todo bajo control», comentó Isabela. «Sí, pero también es fascinante», dijo Martina. «Ver cómo se derrumban por dentro, sin que nadie los toque, solo con un pequeño empujón». Isabela sonrió. «¿Y nunca te sientes mal?». «¿Por qué habría de hacerlo?», respondió ella, sin pestañear. «El poder nunca se reparte, se toma, y si no lo tomas tú, lo tomará otro. Mi padre lo aprendió tarde. Yo no pienso cometer ese error». Esa frase lo decía todo. No había duda.
Martina era hija del hombre despedido. Y esta era su venganza personal. Parece que hablas con experiencia, dijo Isabela, ahora en tono más bajo, como si hubieras vivido algo parecido. Martina la miró con atención por primera vez. Digamos que hay heridas que no cierran si no se hace justicia. A mi padre lo destruyeron. Lo acusaron de algo que nunca se probó. Le quitaron su trabajo, su nombre, su dignidad. Isabela tragó saliva. Cada palabra era un eco del pasado que su familia había querido olvidar. ¿Y crees que esta es la forma de hacer justicia?, preguntó, sabiendo que pisaba terreno peligroso. Martina bajó la mirada, luego alzó el mentón. No me importa cómo se llama. Solo quiero que sientan lo que él sintió. ¿Y no te preocupa perderte en ese proceso?, insistió Isabela. Al contrario, dijo Martina, con una sonrisa cortante. Me encontré en él. Finalmente soy alguien. Alguien que no vive a la sombra de un apellido. Alguien que construyó su propio camino, aunque haya sido sobre ruinas ajenas. El silencio se hizo denso entre ambas. Isabel entendía que estaba frente a una mujer rota, pero también peligrosa. Alguien que había convertido su dolor en propósito, y que ya no distinguía justicia de destrucción. No era solo una rival, era una bomba emocional vestida de ejecutiva elegante. Isabela terminó su café, agradeció la conversación y se levantó con calma. Martina la despidió con una sonrisa cortés, sin saber a quién había tenido enfrente. Al salir del local, Isabela sintió que le faltaba el aire. No por miedo, sino por el peso de todo lo escuchado. Martina no solo sabía lo que hacía, disfrutaba haciéndolo. Pero ahora, al menos, lo sabía todo. Sabía que no había marcha atrás, que el daño ya no era solo legal, era personal, profundo, emocional, y que la única forma de detenerla era actuar antes de que fuera tarde. Esa noche, al volver a casa, Isabela escribió en su cuaderno: la guerra ya no es una posibilidad, es una realidad, y esta vez no pienso perder. El amanecer fue distinto, no porque el cielo fuera más claro ni porque el canto de los pájaros sonara distinto, sino porque dentro de Isabela algo se había reconfigurado. Después de la conversación con Martina, ya no cabía espacio para dudas. Lo que había comenzado como una sospecha se había convertido en una certeza brutal. Y con esa certeza no venía el miedo, sino la determinación. Isabela ya no sentía que estaba sobreviviendo. Sentía que estaba construyéndose desde cero. Y en esa construcción, cada herida era un ladrillo, cada traición una columna nueva. Era un proceso doloroso, sí, pero profundamente superador. Pasó la mañana caminando por el jardín trasero del resort. Saludó a algunos empleados. Observó con detenimiento cómo el lugar seguía funcionando, casi como si nada estuviera pasando, como si el caos solo existiera en su pecho. Pero no era así. Lo sabía. Cada piedra, cada árbol, cada habitación de ese lugar guardaba una historia construida por su familia. Ese no era solo un negocio. Era su hogar, su legado, su historia, y no iba a permitir que le arrebataran todo por debajo de la mesa. Lo emocionante de ese instante era que ya no había espacio para el miedo, solo para la acción. Regresó a su oficina con la cabeza erguida. Abrió el cajón donde guardaba un cuaderno antiguo, de cuando su padre le enseñaba sobre administración. Releyó frases, consejos, recordatorios. Nunca firmes lo que no entiendas. Y nunca entregues tu nombre a quien no esté dispuesto a defenderlo contigo. Cerró el cuaderno con una sonrisa. Su padre no siempre había sido perfecto, pero esas palabras ahora tenían un peso casi profético. Porque eso era exactamente lo que Ricardo había hecho, usar su nombre como un arma en su contra. Y eso era una traición que no podía quedar impune. Julio llegó minutos después. Llevaba una carpeta llena de documentos y una expresión grave. Tenemos suficiente para presentar una acción legal preliminar, dijo, pero aún no es el momento. Si lo hacemos ahora, podrían contrademandar con pruebas falsas. Necesitamos más. ¿Qué propones?, preguntó ella, con firmeza. Exponerlos públicamente. Crear una situación donde se delaten solos. Donde no puedan escaparse. ¿Cómo? Isabela frunció el ceño. Con una falsa reunión de inversionistas. Un evento en el que ellos crean que han ganado, y tú, desde adentro, les demuestres que no. El plan era arriesgado, pero ella ya no tenía nada que perder. Esa misma tarde, recibió un mensaje de Ricardo. Quiero que vengas conmigo a Ciudad de México la próxima semana. Tenemos una reunión con gente muy importante.
Podría ser el futuro del resort. Isabela respiró hondo. Era la confirmación de que los engranajes del fraude seguían girando. Pero también era la oportunidad perfecta. ¿Y vas a ir?, preguntó Julio al leer el mensaje. Claro que sí, respondió Isabela, con una calma que sorprendía incluso a ella misma. Voy a ir, voy a sonreír, y voy a mirar a cada uno de ellos a los ojos. Pero esta vez, ellos no van a saber lo que yo sé. Esa noche, se miró en el espejo con otros ojos. No vio la mujer traicionada, ni la esposa abandonada, ni la empresaria en crisis. Vio a una guerrera silenciosa, a una estratega emocional, a una mujer que había llorado en secreto, pero que ahora caminaba con pasos firmes. Lo más superador de todo no era la decisión de pelear, sino la de hacerlo sin perder su esencia, sin volverse como ellos, con dignidad, con inteligencia y con una elegancia que dolía más que cualquier grito. Ricardo entró en la habitación más tarde. Se acostó a su lado como si todo estuviera bien. Le acarició el cabello, le susurró cosas bonitas y hasta le habló de volver a empezar. Isabela fingió estar dormida, no por cobardía, sino porque ya no necesitaba escuchar excusas. Él era parte de un plan, un engranaje más de una maquinaria que había aprendido a ignorar el valor de lo que tenía. Lo emocionante era que él creía que aún podía manipularla, que aún la tenía en sus manos. Pero lo que no sabía era que ella ya se había liberado hacía rato. Antes de dormir, Isabela escribió en su agenda: aceptar lo que duele es el primer paso. Planear sin rabia, el segundo. Lo que viene ahora es mío, solo mío. Cerró el cuaderno, apagó la luz y por primera vez en semanas, durmió profundamente. No porque todo estuviera bien, sino porque, por fin, todo estaba claro. La lucha había comenzado. Y esta vez, ella iba ganando sin que nadie lo notara. Porque el verdadero poder no está en gritar más fuerte, sino en saber cuándo hablar y cuándo actuar. Y ahora, el escenario ya se estaba preparando. Esa noche, Isabela no pudo cerrar los ojos. No por angustia, sino porque su mente no dejaba de trabajar. Julio le había enviado una copia digital del documento original del resort, firmado por su padre años atrás. Allí quedaba claro que ninguna venta de participación podía hacerse sin la autorización escrita de Isabela. Era una joya legal, una llave para frenar el golpe que estaban por dar. Y también, una prueba de que Ricardo había contado con la ignorancia de todos, menos de ella. En la penumbra del dormitorio, se levantó en silencio y se sentó frente al viejo escritorio de roble que su madre le había regalado. Desempolvó una carpeta que guardaba copias de documentos antiguos, recuerdos de los primeros años del resort. Allí estaban las fotos de la construcción, cartas de su padre, anotaciones a mano. En una de esas páginas, encontró una nota que decía: todo lo que hagas, que no borre lo que ya construiste. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró, porque ahora entendía que lo superador no era resistir, era actuar con propósito. A la mañana siguiente, preparó su equipaje para Ciudad de México con la precisión de una estratega. Guardó una copia del documento original, una libreta con anotaciones clave y una carpeta con todas las pruebas recopiladas con Julio. También guardó una carta escrita a mano, para sí misma. No olvides quién eres, decía en la primera línea. El resto del contenido, solo lo leería si todo salía mal. Era su escudo emocional, su forma de recordarse que lo importante no era ganar, sino no perderse en el camino. Ricardo la observó mientras cerraba la maleta. Me alegra que vengas, dijo. Esta reunión puede marcar un antes y un después para nosotros. Isabela sonrió y asintió. Lo sé, respondió, con una voz tan suave como firme. Por eso no me la perdería por nada del mundo. Él no lo notó, pero en su tono había una claridad nueva. Ya no era la esposa que lo seguía. Era la mujer que estaba a punto de enfrentarlo, sin que él lo supiera. Durante el trayecto en auto, Ricardo hablaba animadamente sobre los inversionistas, las cifras, los nuevos proyectos. Isabela asentía, tomaba notas mentales y observaba el paisaje sin realmente verlo. Tenía la sensación de estar en una cuenta regresiva silenciosa. Todo estaba por cambiar, y lo emocionante no era el destino, sino el momento exacto en que la verdad saldría a la luz. En su mente, todo estaba alineado. La reunión sería el escenario perfecto, pero aún faltaban piezas. Aún había riesgos. Al llegar al hotel, se encerró en el baño y se miró al espejo. Respiró hondo, alisó su cabello y se dijo en voz baja:
estás lista. Nadie va a borrar tu historia. Nadie. Cerró los ojos y recordó cada paso que la había traído hasta aquí. Cada traición, cada lágrima, cada mentira descubierta. Pero también recordó su fuerza, su evolución, lo que había aprendido. Salió del baño con la postura de una mujer que no tenía miedo. Porque cuando alguien como ella no duerme, es porque está a punto de despertar el poder que lleva dentro. Julio llegó al hotel con rostro serio y una maleta discreta. Dentro llevaba la documentación clave, ya ordenada, marcada y lista para ser entregada al juez de confianza. Están a punto de firmar el contrato con los inversionistas, le dijo a Isabela en voz baja. Pero si hacemos esto bien, lo detendremos justo antes del desastre. Isabela asintió. No había nervios en su rostro. Había control. Tenía en sus manos la última pieza para evitar ser borrada. El momento estaba cerca. Simulando una conferencia jurídica, Julio se reunió esa misma tarde con el juez, en una oficina privada del edificio. Le presentó pruebas de falsificación de firma, acceso ilegal a cuentas y contradicciones contractuales. El juez, al revisar los documentos, levantó una ceja. Esto es más que grave, dijo. Pero sí, hay base suficiente para frenar cualquier acción legal mientras se investiga. Julio salió de la oficina sin decir una palabra más. Caminó con el paso de quien lleva una bomba en la mano y sabe que el tiempo corre. Mientras tanto, en el salón donde se celebraría la firma, Ricardo daba indicaciones con una sonrisa encantadora. Martina lo acompañaba, vestida con un elegante traje beige, hablando con total seguridad con los inversionistas. Para todos, eran la imagen del éxito, de una empresa familiar que se expandía al mundo. Pero no sabían que todo estaba edificado sobre una mentira. Isabela los observaba desde la puerta, no como víctima, sino como testigo de su propia película. Una película donde ella estaba a punto de reescribir el final. ¿Estás bien?, le preguntó Julio, acercándose. Porque después de esto, no hay vuelta atrás. Estoy mejor que nunca, respondió ella, respirando hondo. No era una exageración. Era la verdad más honesta que había dicho en semanas. Lo emocionante no era el escándalo que se avecinaba. Era saber que, por fin, ella había tomado las riendas de su historia. Ya no le temía al juicio de nadie, porque quien actúa con la verdad no necesita gritar. En paralelo, uno de los asistentes de Martina recibió una llamada. La información circulaba rápido. Una copia del expediente legal ya había sido enviada por Julio a un canal interno del juzgado. Era cuestión de tiempo para que todos los involucrados supieran que la supuesta firma de Isabela estaba en disputa. Martina leyó algo en su celular y cambió de expresión. Sus labios se tensaron, y por un instante, su mirada buscó a Ricardo. Él no entendió nada, pero ella sí, y por primera vez, temió que el plan no saliera como lo habían imaginado. Isabela ajustó su chaqueta, tomó la carpeta negra que había preparado, y caminó hacia la sala. Cada paso era una declaración silenciosa. No llevaba miedo, no llevaba rabia, solo llevaba justicia. Sabía que al cruzar esa puerta, nada sería igual. La traición tendría nombre, y los culpables, cara. Julio caminaba detrás de ella, con paso firme. Al llegar a la puerta, el asistente intentó detenerla, pero Julio mostró un documento. La puerta se abrió. El silencio cayó como una cortina. Y entonces, Isabela cruzó el umbral con la fuerza de quien ya no está dispuesta a perder más. El murmullo cesó de golpe cuando Isabela entró. Todos los presentes giraron sus cabezas, algunos con sorpresa, otros con incomodidad. Ricardo palideció. Martina apretó los labios y soltó la pluma que tenía en la mano. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, sin levantarse. Isabela no respondió. Caminó directo a la mesa, colocó su carpeta con suavidad y miró a cada rostro sin temblar. Nadie se movía. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta. Esta reunión no puede continuar, dijo Julio, sacando el documento oficial. Hay una investigación en curso por falsificación de firma y suplantación de identidad. El abogado de uno de los inversionistas intentó intervenir, pero se detuvo al ver el sello del juzgado. Martina bajó la mirada. Ricardo, en cambio, se levantó con brusquedad. Esto es una trampa, gritó. Estás arruinando todo. Pero ya no era su tono el que dominaba la sala. Era el de Isabela. Firme, sereno, inquebrantable. Lo que arruinaste fue mi confianza, respondió ella con voz clara. No solo como esposa, sino como socia, como mujer.
Como ser humano, los presentes se removieron en sus asientos, incómodos. Nadie esperaba un espectáculo, pero aquello no era un escándalo, era una verdad que pedía salir. Lo superador no estaba en hacer justicia, estaba en hacerla sin perder la dignidad. Y en ese momento, Isabela la sostenía con ambas manos. Martina se incorporó lentamente, tomó su bolso y miró a Isabela por primera vez con expresión seria. No desafiante, no agresiva, solo seria. Te lo advertí, Ricardo, susurró. Ella no es una mujer fácil de borrar. Caminó hasta la puerta sin decir nada más. Y antes de salir, dejó algo sobre la mesa. Una pequeña carta doblada, con el nombre Isabela escrito a mano. El peso del pasado empezaba a caer, pero no con estruendo, sino con el sonido sutil de una traición descubierta. Isabela no la leyó de inmediato. La tomó con calma, como quien ya ha entendido que el poder está en controlar el ritmo. Ricardo no sabía qué hacer. Sudaba, temblaba, y de pronto, parecía diminuto frente a la mujer que una vez subestimó. No terminé de leer mis papeles, balbuceó. Esto no tiene sentido. Tú terminaste hace mucho, interrumpió ella. Solo que aún no lo sabías. El rostro de Ricardo se descompuso. Había perdido, y lo sabía. Julio se acercó a ella en silencio. No hizo falta hablar. Todo estaba dicho. La verdad estaba frente a los ojos de todos. Y lo emocionante era que no fue con gritos, ni con ira, fue con hechos, con pruebas, con serenidad. Isabela respiró hondo, tomó sus documentos y salió de la sala sin mirar atrás. El golpe había sido dado, pero lo que aún nadie sabía era que la carta de Martina cambiaría todo. La carta permanecía intacta en las manos de Isabela. No era miedo lo que sentía, sino respeto por lo que podía contener. Julio caminaba a su lado por el pasillo del edificio, mientras los ecos de la sala aún vibraban detrás. ¿Vas a leerla ahora?, preguntó con suavidad. Isabela negó con la cabeza. Todavía no. No aquí. No así. La guerra estaba declarada. Sí, pero a veces, las últimas palabras pueden doler más que la traición misma. Al llegar al hall, un guardia de seguridad los interceptó. Disculpen, dijo nervioso. Acaba de llegar una persona preguntando por la señora Isabela Ramírez. Dice que tiene información urgente. Ella frunció el ceño. ¿Quién es? No quiso dar su nombre. Solo dijo que era un viejo amigo. Isabela y Julio intercambiaron una mirada rápida. Nadie sabía que estaban ahí, salvo los involucrados. Pero algo, en el tono del guardia, decía que aquello no era una coincidencia. Era otra pieza en el rompecabezas. Decidieron seguirlo. Al fondo del edificio, en una pequeña sala de espera, había un hombre de mediana edad, con traje oscuro y expresión seria. Al verla entrar, se puso de pie. Señora Ramírez, soy parte del equipo contable externo que trabajó con Martina Delgado. Y tengo algo que usted debe ver. Isabela se detuvo en seco. Julio cruzó los brazos. ¿Por qué ahora? Porque ya no quiero ser parte de esto, respondió el hombre. Sé lo que tramaron. Y si ella cayó, yo no voy a caer con ella. Abrió una carpeta con extractos bancarios, correos impresos y una hoja firmada digitalmente por Ricardo. Aquí están los registros de las transferencias al extranjero, dijo. Todas autorizadas desde una IP ligada al resort. Lo emocionante era que ese material era aún más poderoso que todo lo que habían reunido. Era evidencia de desvío de fondos, de uso ilegal de cuentas internas. Julio miró los documentos con ojos abiertos. Esto cambia todo, murmuró. Y sí, lo cambiaba. Isabela tomó aire y agradeció al hombre, que solo pidió que su nombre no fuera revelado. Al salir del edificio, sentía el corazón vibrando. Lo superador ya no era exponer a Ricardo y Martina. Era reconstruir lo que ellos habían intentado destruir. En su bolso, junto a los documentos, seguía la carta. Esa carta que aún no se atrevía a abrir. Porque a veces, lo que más pesa no es lo que te hacen, sino lo que no te explican. Esa noche, en el hotel, sentada frente a la ventana de la habitación, Isabela finalmente abrió la carta. Sus ojos se movieron lentos sobre las palabras escritas con una caligrafía firme, y lo que leyó le removió algo más profundo que el rencor. Una confesión sin arrepentimiento. Una verdad vieja, pero ardiente. Una frase final que haría tambalear toda su comprensión del pasado. Y cuando estaba a punto de releerla, alguien llamó a la puerta. La sala de reuniones parecía sacada de una revista. Moderna, elegante, minimalista. Las sillas alineadas,
Los vasos perfectamente colocados, los contratos apilados como si solo esperaran una firma. Martina fue la primera en entrar, vestida con sobriedad, pero con la inquietud brillando en sus ojos. Miró a su alrededor como quien intuye el peligro, pero prefiere ignorarlo. Se sentó, cruzó las piernas, abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Aquello sería la coronación de su plan, si nada salía mal. Ricardo llegó minutos después, más confiado de lo necesario. Saludó a Martina con un beso discreto y murmuró: «Tranquila, ella no tiene cómo detenernos». El abogado de los inversionistas entró poco después, revisando hoja por hoja con cortesía profesional. La tensión se disfrazaba de formalidad, de sonrisas bien medidas. Pero bastaba una chispa para encender el incendio. Y nadie en esa sala parecía preparado para el fuego que se avecinaba. Afuera, Isabela y Julio esperaban la señal. Los documentos ya habían sido entregados al juez. Las pruebas estaban listas. Solo era cuestión de tiempo. Isabela miraba el vidrio polarizado de la entrada, su respiración lenta, contenida, como quien se prepara para una inmersión profunda. Julio le sujetaba el brazo con firmeza. «¿Estás lista?» «Más que nunca», respondió, sin apartar la mirada de la puerta. Su corazón latía fuerte, pero no con miedo, sino con fuerza. Un guardia intentó detenerlos en el acceso principal. «Esta es una reunión privada», advirtió. Julio sacó un sobresellado con documentos legales. El guardia lo leyó, alzó la vista y asintió en silencio. Se hizo a un lado. Isabela sentía la palma sudorosa, no de temor, sino por toda la energía contenida. Lo emocionante de ese momento no era entrar con pruebas, era hacerlo con dignidad. Silenciosa, firme, imparable. Dentro de la sala, Martina cerró una de las carpetas y preguntó sin mirar: «¿Estás seguro de que Isabela no aparecerá?» Ricardo sonrió, confiado. «No tiene nada. Será solo una espectadora más de su propia caída». Las palabras rebotaron en las paredes como presagio. Porque, del otro lado del edificio, la verdad ya estaba en movimiento. Y venía con paso decidido. Julio dio un paso al frente. Isabela puso la mano en la manija de la puerta. Sus ojos no temblaban. Sus dedos se movían con lentitud precisa. No sabía exactamente lo que encontraría dentro, pero sí sabía que no saldría de allí sin ser escuchada. La manija giró. El silencio se volvió absoluto. Y entonces, la puerta empezó a abrirse. Dentro de la sala, el aire cambió sin que nadie lo notara al principio. Martina ordenaba los documentos con meticulosidad, alineando las páginas como piezas de ajedrez. Los inversionistas murmuraban entre sí. Ricardo bebía agua como si solo estuviera esperando su momento de gloria. Pero algo, una vibración en el ambiente, hizo que Martina alzara la vista justo cuando la puerta comenzó a abrirse. Fue un segundo, pero bastó. Ricardo se giró bruscamente, sintiendo el calor subir por el cuello. El abogado interrumpió su discurso. Martina, sin querer, dejó caer la pluma. Y en ese instante suspendido en el tiempo, todo se detuvo. Nadie sabía quién estaba por entrar, pero todos sabían que no era parte del guión. La tensión se hizo física. La manija completó su giro. El eco pareció retumbar como un trueno en medio del lujo. La luz del pasillo se coló en la sala como un disparo de realidad. Las sombras se proyectaron sobre la alfombra. Y entonces apareció ella, Isabela, de pie, erguida, con una carpeta negra contra el pecho. No habló, no sonrió, solo observó. Y bastó. Bastó su presencia para que cada uno comprendiera que la verdad había llegado, que la traición ya no tenía dónde esconderse. Martina contuvo el aliento. Ricardo no supo qué hacer. Uno de los inversionistas preguntó en voz baja: «¿Quién es esa mujer?». Nadie respondió. Ricardo dio un paso hacia adelante, luego se detuvo. Isabela avanzó apenas 2 pasos. Lo superador no era su entrada, era su silencio. Un silencio más elocuente que cualquier acusación. Había estado callada mucho tiempo, pero ahora, todos sabían que esa calma era el preludio de una tormenta. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Martina alzó la vista, intentando recomponerse, pero sus ojos la delataban. Isabela respiró hondo. Iba a hablar. Iba a ponerlo todo sobre la mesa. El contrato, la carta, las pruebas. Iba a contar la historia que nadie quería oír, pero que todos debían escuchar. Y justo en ese momento, continuará.
El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.